Muy buenos días para todos. Les habla Carolina Portela. Yo apoyo la unidad de talento TIF de SOF. Ya muchos nos conocen, nos han estado acompañando en webinars pasados. Les agradecemos su asistencia y participación el día de hoy. Bueno, hoy nos acompaña nuevamente Paulo Velázquez. Él es de PETI Soluciones Productivas y nos va a hablar sobre un tema muy interesante. Entonces, él nos había acompañado ya en un webinar anterior, creo que muchos de ustedes también estuvieron. Entonces, no siendo más, ya los dejo con Paulo. Bienvenidos. Paulo, mil gracias por acompañarnos nuevamente. Ya el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. En este momento están viendo mi pantalla. Y la estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, Paula, discúlpame, una breve introducción, chiquitica, es recordarles, ya muchos creo que conocen la plataforma, igual los que no, dentro del panel pues tienen la opción de preguntas. Al finalizar ya la presentación de Paulo, damos 10, 15 minuticos para preguntas, entonces para que por favor las vayan escribiendo a medida que les vayan surgiendo. Bueno, gracias. perfecto. Muchas gracias a ti. Bueno, voy a dejar de compartir la cámara un segundo. Bueno, muy bien. Entonces, pues primero sí, como rápidamente compartirles un poco de nuestra empresa y pasamos pues como el ejercicio que nos trae la mañana de hoy. Bueno, nosotros somos PETI Soluciones Productivas. Nosotros somos una empresa que nacimos hace 4 años en el eje cafetero. Hoy en día, pues tenemos operación pues, en todo el país, con una oficina en Bogotá y una oficina en Medellín. Somos una empresa que nos hemos enfocado a acompañar a las organizaciones en sus procesos de transformación digital empresarial. PETI es entonces un acrónimo de productividad, estrategia, tecnología e innovación. Cuando nosotros hablamos entonces del mundo de la transformación digital, pero primero que tenemos que entender es que si bien es cierto, pues la mayoría de los que estamos acá provenimos de empresas del mundo de la tecnología, la transformación digital tiene que ver con todos, la transformación digital tiene que ver con los competidores, con el cliente, tiene que ver con el producto, tiene que ver con toda la organización. Es así que nosotros en PETI pues nos hemos enfocado precisamente en acompañar las organizaciones en sus modelos de transformación digital. Cuando uno le habla a una organización de transformación digital, pues lo primero que la gente piensa es que entonces es software y es tecnología. Y realmente la tecnología es un apalancador, sí, pero no es precisamente como una organización se transforma digitalmente. Porque una organización se transforma digitalmente, fundamentalmente, desde su estrategia de negocio, que luego pues nos lleva a mejorar procesos y por supuesto centrarnos en un elemento fundamental que es el talento humano, que es el que finalmente se transforma. O sea, yo no puedo pensar que mi organización se está transformando digitalmente porque acabo de implementar un ERP, o puse un CRM, o acabamos de hacer un nuevo desarrollo, o tenemos herramientas de inteligencia de negocios, o tenemos herramientas de inteligencia artificial, porque toda la tecnología realmente es una tecnología, una herramienta que habilita, pero la transformación digital se da al interior de la organización, desde las personas. Entonces, eso nos lleva a entender el mundo de hoy desde el nuevo liderazgo, desde los nuevos modelos de liderazgo. Y es así como, pues como hablamos, nosotros pues en PETI tenemos una unidad de entrenamiento donde tenemos diferentes certificaciones. Estos son algunos de los ejemplos, pero tenemos diferentes certificaciones porque realmente el mundo de hoy requiere nuevas competencias, requiere las competencias del mundo digital, requiere que los líderes entiendan un panorama diferente. Entonces, pues nosotros somos una empresa que básicamente nos movemos en tres grandes mundos. Uno es la consultoría organizacional, otro es una unidad de trabajo alrededor de conocimiento, donde tenemos diferentes entrenamientos y certificaciones al desarrollo de competencias, y pues un componente importante dentro del mundo de las competencias, eh, donde pues finalmente llegamos a la tecnología, y en la tecnología pues básicamente acompañamos organizaciones en diferentes temas de tecnología. Tenemos un producto en el mercado, pues que inclusive es el que nos llevó a ser parte de FedeSoft, que es un producto propio que se llama Talento 360, que es un software para la gestión del talento humano, que incluye nómina, que incluye seguridad en el trabajo, pero además de esto, más que ser un software de nómina, pues es una herramienta totalmente llevada
a la gestión moderna del talento humano. Más adelante, inclusive, pues tenemos una invitación también de FedeSoft para que hablemos del modelo de Urich. En una intervención pasada, el mes pasado, empezamos a tocar algunos temas de las nuevas tendencias del talento humano y quedamos como en deuda de hablar del modelo de Urich, cómo conecta todos esos elementos. Entonces, pues el software que nosotros tenemos en el mercado, precisamente es un software que acompaña todo el ciclo de vida del talento humano dentro de la organización. Bueno, entonces, hablando de management, pues, bueno, este es el creador de todo el modelo de management. Pues primero nace a través de sus libros y pues se va dentro de una organización que se llama Happy Meal. Entonces, ¿de dónde sale Happy Meal? Básicamente sale de una situación que se estaba dando en Europa y era que se generó una, digamos, una tendencia, un fenómeno social a través de redes sociales que se llamaba Sad Melik. Sad Melik, como ustedes sabrán, significaba entonces Meli triste, ¿cierto? Sad es triste. Entonces, básicamente, lo que pasaba es que muchas personas que trabajan en una empresa, cuando sentían que las condiciones de esa empresa no eran las adecuadas, posteaban en las redes sociales Sad Meli y el nombre de la empresa. Entonces, no sé, ponían, qué sé yo, Sad Meli, eh, por ejemplo, no, bueno, digamos Sad Meli Petty, ¿cierto? Entonces todo el mundo entendía que era que en esa empresa, que en Petty, en esa empresa, pues no habían buenas condiciones de trabajo. Eso se volvió tan fuerte, tan viral, que inclusive llevó a crisis de talento en muchas empresas en Europa. Porque pues imagínense, uno antes de entrar a trabajar en una empresa, pues lo que hacían las nuevas generaciones era que miraban en internet si esa empresa tenía posteados y tenía sellos de SADMELI. Y si era así, pues mucha gente decía, no, yo no quiero trabajar allí. Porque hoy en día, pues, y precisamente lo hablábamos un poco en la sesión anterior, los que nos acompañaron, y es que, pues hoy en día hemos transitado y hemos evolucionado mucho desde hablar de reclutamiento hasta hablar de atracción y vinculación. Anteriormente uno reclutaba personas, uno se daba el lujo inclusive de seleccionar, pero hoy en día cada vez es más difícil conseguir el talento. Inclusive en el grupo que estamos de FESO, cada rato lo vemos, necesitamos un ingeniero con estas características, con estas otras, y conseguirlo cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque hoy en día las generaciones quieren vincular, no solamente quieren trabajar en un lugar donde puedan explotar o puedan poner en práctica su conocimiento profesional, sino un lugar donde se sientan contentos, donde se sientan felices, donde se sientan a gusto, donde hay una correlación entre sus valores y los valores de la empresa. Entonces, bueno, cuando el señor Apple plantea el modelo de management, dice, pues vamos a salirle al paso y crea su marca Happy Meal, en oposición precisamente a SADMED. Entonces se vuelve que la gente que quería, que se sentía contenta en la organización, pues entonces se vuelve el sello Happy Meal, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Que pues muchas empresas decían, oiga, yo no quiero que mis colaboradores se sientan tristes en mi compañía, ¿qué tengo que hacer? Entonces Happy Meal y a través de management se vuelve un poco la respuesta. Muy bien, entonces acá vienen unas de las grandes preguntas que nos hacemos constantemente en las organizaciones y dentro del mundo del management, ¿cierto? Y que hasta nosotros mismos nos las hacemos. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿me gusta mi trabajo? Y bueno, pueden ser un poco preguntas retóricas. Cada uno de nosotros preguntémonos, ¿me gusta mi trabajo? ¿Me gusta lo que hoy en día hago? Seguramente para muchos de nosotros la respuesta será sí, sí me gusta, estoy contento en mi trabajo, me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago. Pero luego viene otra pregunta. Me gusta mi trabajo, pero me gusta lo que hace la gerencia al respecto de. Entonces, ¿cuántos de nosotros decimos, oiga, me gusta tanto trabajar aquí, pero mmm, no me gusta lo que hace mi jefe, no me siento inspirado por mi jefe, no me gusta lo que está sucediendo frente al liderazgo? Y ahí comienza a haber una dificultad, ¿cierto? En que a mí me gusta mi trabajo, pero no me gusta lo que la gerencia hace respecto a. Y entonces, bueno, la gran pregunta de oro, ¿no? ¿Y entonces qué hacer? Y esta es una de las grandes situaciones que nos sucede. Bueno, yo soy de formación ingeniero. La mayoría de mi vida he trabajado como director de tecnología en diferentes compañías. Hace 4 años me dio como esta locura, este sueño de hacer empresa. Pero pues antes de eso, pues trabajé como director de tecnología en diferentes organizaciones, Arturo Calle, ABB, la empresa de servicios públicos de Pereira, algunas multinacionales, empresas de distribuciones de medicamentos, etcétera.
Y lo que sucedía es que pues muchas veces en nuestras empresas, pues el área de talento humano invierte bastante dinero pues en ayudar a desarrollar competencias, sobre todo competencias de liderazgo, para poder uno responder estas preguntas, ¿no? Y entonces, bueno, lo llevan a uno muchas veces a entrenamientos sobre liderazgo y uno dice, y entonces en el entrenamiento de liderazgo te enseña una serie de cosas, dice, oiga, hay que motivar a los colaboradores, usted tiene que hacer un feedback, usted tiene que reconocer, usted tiene que, y uno dice, oiga, sí, todo eso es muy cierto, pero cuando uno no tiene una formación en temas de talento humano, uno la gran pregunta que se hace es, ¿y cómo lo hago? Si usted me está diciendo que yo tengo que hacer feedback con mi colaborador, ¿cómo se hace eso? Si usted me está diciendo que yo tengo que hacer reconocimiento, ¿cómo es que se reconoce? Si usted me está diciendo que yo tengo que gestionar la motivación, ¿cómo es que se hace? Pues yo me preguntaba tanto eso que eso inclusive me llevó luego pues a hacer estudios de posgrado de una maestría con énfasis en talento humano, porque pues básicamente sí, a uno le dicen, oiga hermano, es que usted tiene que mejorar el clima laboral en su área. Y uno dice, ¿y eso cómo es que se hace? ¿Cierto? Porque pues sí, el qué es fácil, pero ¿y cómo? ¿Cómo se logra? Entonces un poco management responde eso. Ahora, uno podría pensar muchas cosas, ¿cierto? Uno, ignorar, no, bueno, así es como se trabaja aquí, pues el jefe no lo vamos a cambiar, el jefe es bravo, el jefe, el líder es así, ¿no? Pues eso es lo que toca, ¿cierto? Esa es una opción. Otro es, no, pues entonces si no me gusta, si no le gusta su trabajo, pues váyase. Yo recuerdo alguna vez que en una empresa, duré poquito en esa empresa, pero recuerdo que el jefe decía, es que el que no le gusta que se vaya, que ahí hay fila de gente esperando para entrar a trabajar acá. Pues imagínese ese modelo, ¿no? Pero la otra opción es ser un agente de cambio. Pero entonces mire algo bien interesante que nos plantea management. Y es que el problema no es del líder. El problema de la organización es de la organización misma, o sea, de uno como persona. Si tú como persona, si tú eres un colaborador, si tú eres un desarrollador de software en una compañía, si tú eres un comercial, si tú eres el líder de talento humano, si tú eres cualquier persona en la compañía, pues seguramente te haces preguntas. ¿Qué tanto te gusta tu trabajo? Pero también te preguntas si te gusta tu trabajo pero no te gusta el líder, y luego te dice, oiga, pero es que usted puede ser un agente de cambio. Porque hoy en día hablar de trabajadores de la felicidad, y esto es diferente al concepto de felicidad en el trabajo, son cosas diferentes. Hablar de trabajadores de la felicidad significa cómo las personas dentro del trabajo construyen espacios adecuados, las mismas personas. Y entonces esto no lo plantea el modelo de liderazgo, el modelo de gestión de management. Bueno, management traduce, diría yo mal traducido, gerencia, ¿no? Yo diría como que realmente va un poco más allá. Yo diría que tiene que ver como con gerencia, liderazgo. Pues literalmente sí, la palabra management pues traduce gerencia, pero el sentido, el significante va un poco más allá. Entonces, hay una frase bien interesante, dice, el management es tan importante como para dejárselo solo a los gerentes. Es tan importante que tiene que estar en manos de todos. Entonces, comienzan a aparecer. Entonces, esas son las preguntas que no siempre se hace. Usted le dicen, oiga, hay que motivar a los trabajadores. Y seguramente uno como líder lo primero que se pregunta es, bueno, y a mí también ya me motiva, yo tampoco, ya tampoco es que estoy muy contento, sí, yo soy el director de desarrollo de software de la empresa, yo soy el director de calidad, yo soy el director financiero, ¿y a mí quién me motiva? Hay una serie de preguntas bien importantes. Entonces, pues nos preguntamos eso, ¿cómo podemos motivar a nuestros colaboradores? ¿Cómo podemos lograr equipos con mayor responsabilidad? Porque entonces le dicen, no, no, una de las funciones fundamentales del líder es lograr equipos altamente competitivos, es lograr equipos totalmente orientados a resultados. Y uno dice, bueno, ¿y eso cómo se hace? Y sigámonos haciendo preguntas. ¿Cómo podemos mejorar el trabajo en equipo y la colaboración? Otra de las grandes responsabilidades de un líder, generar espacios de trabajo en equipo, generar espacios de colaboración, generar espacios donde se den las condiciones para lograr realmente eh, los resultados esperados. ¿Cómo podemos cambiar a otras personas? Muy buena pregunta. ¿Cómo cambio a los demás? Y bueno, pues ahí nos lo decía primero Mahatma Gandhi, no sé el cambio que quiere ser en el mundo. Obtenemos mejores organizaciones, más felices, cambiando primero nosotros mismos en lugar de los demás. Entonces, management es una herramienta, es una metodología, es un marco de trabajo que nos lleva a entender que realmente el liderazgo hoy en día no es un liderazgo solo de jefes, es un liderazgo de todos. El liderazgo es una función de trabajo en equipo.
donde se hace una construcción colectiva, donde se entiende además que ser jefe es una situación coyuntural, donde hoy en día tú puedes ser el jefe, pero en otra situación también podrías estar subordinado a otros. En últimas, en una organización todos tenemos un jefe, ¿cierto? Entonces, Management nos dice, mire, usted sea el cambio que quiere ver, en lugar de esperar cambiar a los demás. Bueno, no sé si hasta ahora hay alguna pregunta, alguna observación, bienvenidas. Pues, la idea es que esto sea un poco informal, no hay problema si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación, bienvenido. Muy Por bien. el momento no, Pau. Ok, perfecto. Muy bien, entonces hablemos un poco de qué es el management. Bien, entonces el mundo del management ha venido evolucionando desde el momento mismo que se requiere gerentes en una compañía, desde el momento mismo que se requiere management, pues desde el momento en que comienza a darse la industrialización, los procesos de revolución industrial. Entonces el primer modelo de management era el modelo jerárquico. Y yo pienso que, pues que inclusive todavía muchas compañías son totalmente piramidales, totalmente jerárquicas. ¿Y cómo era entonces? Entonces una organización está diseñada y administrada de arriba hacia abajo y el poder está en manos de pocos. O sea, había un modelo de comando y control. Y ese es el management, ¿cierto? Igual, como les decía, esto comienza a suceder por allá cuando, en la época de Taylor y cuando pues comienzan a aparecer todos estos modelos de Ford, todo esto. Pero hoy en día todavía hay organizaciones totalmente jerárquicas, ¿cierto? Donde el jefe dice las cosas, la frase popular, ¿no? De el jefe manda, mande bien o mande mal, pero manda. Bien, luego entonces aparece el Management 2.0, que, que muchísimas organizaciones están ahí, porque es el management de las tendencias. ¿Y qué sucede con el Management 2.0? Es como un Management 1, la diferencia es que estamos tratando de implementar una cantidad de herramientas o estamos tratando de tener alguna cantidad de complementos para facilitar los problemas antiguos. Entonces es ahí donde comienzan a aparecer una cantidad de situaciones que no conectan con la realidad, pero son como modas. Yo recuerdo una compañía que me decía, Pablo, es que nosotros estamos implementando la abrazoterapia. Yo, wow, ¿y eso qué es? Dijo, no, es que aquí hemos decidido que cada que nos veamos nos damos un abrazo. Y yo me hacía la pregunta, yo, bueno, ¿esto por qué conecta con esta organización? ¿Esto por qué es importante? ¿Qué tipo de organización es? ¿Cómo son las personas que están ahí? Entonces, pues no se trata simplemente de, es que en una compañía están haciendo, por ejemplo, la danza terapia o procesos de danza o lúdicas, y entonces eso también me sirve en mi compañía. Entonces, el Management 2.0, lo que es un Management 1 con el mismo jefe jerárquico, solo que tratan de disimular la situación utilizando algunas tendencias del mundo moderno. Pero en últimas, sigue siendo la misma jerarquía obsoleta. Y Peter Drucker, que es pues, uno de los grandes pensadores del mundo de la estrategia, nos dice, los trabajadores del conocimiento no pueden ser subordinados de los gerentes. Y hay una frase muy interesante de Steve Jobs que dice, contrata los mejores y déjalos hacer lo que hacen. De lo contrario, contrata a los peores y diles qué hacer. Pero ¿cuántas veces en las organizaciones nos sucede que contratamos a alguien con las competencias, muy bueno, y le queremos decir, mejor dicho, hasta qué horas va al baño? Entonces aparece el Management 3.0. Bueno, ustedes me preguntaron, bueno, ¿qué es eso del management? Bueno, management, como les decía, pues es un conjunto de prácticas, un conjunto de herramientas, inclusive de juegos, que permiten responder el para qué, y el cómo hago ciertas cosas que son obvias, ¿no? Hay que motivar a los colaboradores, pues un poco management nos dice cómo. Hay que generar trabajo en equipo, management 3.0 nos dice cómo. Pero más allá de eso, entonces les decía, han habido históricamente tres grandes momentos del management. El uno, el jerárquico, el dos, eh, que es el que sigue siendo autócrata y jerárquico, pero que comienza a implementar algunos elementos. Y el tres, que es el que está dentro del mundo de la complejidad. Es un movimiento de innovación y liderazgo, donde se redefine el liderazgo, y esta frase a mí me encanta, como una responsabilidad del grupo. Ya no es solamente una responsabilidad del líder,
Y yo les decía ahorita, una gran pregunta que uno se puede hacer como líder es, sí, me acaban de hacer la medición de clima laboral, me dicen que yo tengo que generar mayores niveles de motivación, pero yo también como líder estoy desmotivado. Y los modelos tradicionales nos dicen, no, pero es que la responsabilidad del líder es automotivarse. Y seguramente sí, en algún nivel de madurez, pues uno tiene que estar generando la automotivación. Pero también es muy importante entender que el liderazgo es colectivo y que, y que también el equipo motiva al líder. Ver cómo el equipo también conecta con su líder, lo reconoce, lo apoya, lo respalda. Seguramente no hay nada más que motiva a un líder que eso. Entonces, nos lleva a entender que trabajar juntos nos, nos moviliza al mantenimiento de la felicidad. ¿Por qué? Porque una red es una red social. Y algo muy importante dentro del tema de la motivación es entender además algo. Y es entender algo en el sentido en que las personas no las motiva, uno no puede motivar a otros. Nosotros inclusive hace poco en una conferencia, en un ejercicio de acompañamiento en una organización donde precisamente están implementando un modelo de management en su organización, pues les decíamos, mire, es que uno no motiva a nadie, realmente uno no motiva a nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un motivo, absolutamente todo el mundo tiene un motivo. El tema es cómo yo conecto esos motivos de las personas con los motivos de la organización. El único momento donde el ser humano no tiene un motivo es cuando decide tirarse del viaducto, diríamos en Pereira, cuando se suicida y perdió sus motivos. Pero de lo contrario, la persona tiene un motivo. Eso de que está desmotivado no existe. Lo que sucede es que no tiene el compromiso que esperamos. Una persona se puede levantar por la mañana, organizarse, irse a trabajar y se va con un motivo. Y quizás el motivo se va a llevar un sustento a su casa, sea sus hijos, sea su familia, sea su esposa, pero realmente no tiene motivos conectados con la organización. Entonces, lo que realmente uno hace como líder no es motivar, sino gestionar la motivación. Cuando gestiono la motivación, logro lo que sí necesitamos en las organizaciones, que es el compromiso. Y el compromiso, pues, nos lleva a mayores niveles de resultados dentro de la organización. Entonces, les decía ahorita, una organización es una red social interconectada. Yo no puedo pensar, y a mí a veces me da esta gracia cuando uno ve los famosos organigramas de la organización, ¿cierto? Donde está el jefe, luego vienen los directores, luego de pronto los gerentes, luego vienen los subdirectores, luego los vice, bueno, y así se va. Y dice, ¿realmente así se dan las relaciones en una organización? Por allá el asistente administrativo solamente se conecta con el líder administrativo y el administrativo solamente conecta con el director administrativo y financiero. Realmente la organización es una red social donde todo el mundo se conecta con todo el mundo, donde todo el mundo tiene que conectarse. No, ahora, personas que son individuos, sí, pero sus iteraciones son en todo sentido. Por supuesto, en un contexto organizacional. Entonces, una de las grandes necesidades que tenemos dentro de nuestra organización es gestionar ese cambio. Y para poder generar un cambio donde se dé la gestión de la motivación, donde logremos mayores niveles de cohesión, mayores niveles de conexión en la organización, pues debemos empezar a entender. Lo primero es que hay que danzar con el sistema. Ya vamos a hablar un poquito de qué significa eso de danzar con el sistema. Segundo, ocúpese de las personas. Tercero, estimule la red. Y cuarto, cambie el entorno. Y entonces Management nos entrega una serie de herramientas. Dice, mire, primero, desarrolle competencias. Y esas son las grandes funciones de un líder en una organización. ¿Cómo desarrollo competencias en los demás? Segundo, empodere el equipo. Y entender que empoderar significa no solamente darle a otro el poder, sino habilitarlo. ¿Cuántas veces yo digo, no, es que empoderé a alguien, pero no fue capaz? Y la gran pregunta sería, ¿y lo habilitaste? ¿Le entregaste herramientas? ¿Le dijiste claro qué es lo que esperabas de esta persona? Entonces, empoderar tiene que ver con habilitar. Luego, escalar la estructura. Y escalar la estructura tiene que ver precisamente cómo yo tengo estructuras organizacionales más flexibles, más dinámicas. Energizar. Y energizar es una palabra poderosísima porque va más allá de motivar a otros. Es como yo contagio a los otros de esa energía suficiente para tener la capacidad de lograr resultados. Alinear las limitaciones, entender hasta dónde puedo llegar, cuáles son las normas, cómo funciona mi organización
y finalmente mejorarlo todo. Bueno, Management nos entrega a través de sus entrenamientos, pues nos entrega esta serie de herramientas, pues la idea es que pues hoy vamos a abordar algunos componentes que fácilmente ustedes pueden implementar, porque lo bonito de Management 3.0 es que son herramientas que usted fácilmente puede utilizar en su organización, que le encajan con otros modelos de gestión organizacionales, con modelos de liderazgo, etcétera. Entonces, bueno, Management nos comienza a decir, primero, energice a las personas. Bueno, esto inclusive pues se ve a profundidad en el entrenamiento y la certificación internacional de Management 3.0. Pues vamos, pues hoy igual pues en este espacio de mañana es corto, pero vamos, la idea es que hoy quedemos con inquietudes, quedemos conociendo un poco de lo que nos plantea estos nuevos modelos de liderazgo y pues nos lleve a reflexionar, ¿cierto? Entonces, primero, energizar las personas. Creo que para todos es muy claro que la parte más importante de una organización son las personas, ¿cierto? Eso lo hemos venido en organización y entonces eso nos lleva a que los líderes deben de hacer todo lo posible para mantener a la gente activa, creativa y motivada. Porque entonces eso nos comienza a decir, bueno, y como líder, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay veces somos muy buenos para ocuparnos de lo técnico, para ocuparnos eh, de lo que realmente pensamos que es lo que hay que hacer. No, es que como yo soy el jefe de desarrollo de software, entonces yo me encargo de hacer muy buenas historias de usuario, yo me encargo de que el modelo de pruebas quede muy bien, yo me encargo que la documentación del software, sí, probablemente esas sean parte de tus funciones técnicas, pero más allá de eso, tú como director de desarrollo de software, pues no debería ser una de tus grandes responsabilidades lograr que las personas estén altamente conectadas con la organización, altamente motivadas, altamente con alto nivel de creatividad. Esos son los grandes retos, ¿verdad? Entonces, la primera situación del liderazgo moderno es que tú tienes que ser un líder que genere energía en los otros, como energizo a los otros. Luego, y bueno, y responde un poco a esto, empoderar es una forma de energizar. Pero nos lleva a primero entender que los equipos pueden autoorganizarse y precisamente hoy en día me imagino que muchos de ustedes en sus organizaciones han implementado herramientas de agilismo, han de pronto empezado a trabajar con Scrum o han empezado a trabajar con DevOps o con otras herramientas como SPI o otras herramientas de pronto de gestión desde la agilidad. Y lo primero que nos plantea el mundo del agilismo es los equipos autoorganizados. ¿Qué tanto estoy preparado para que mis equipos estén autoorganizados? ¿Qué tanto estoy preparado, tengo el nivel de madurez para poder entender que desde esto debo empoderar a los otros, de que tengo que generar confianza? Porque en última los equipos autoorganizados nos permiten lograr mayores resultados. Entonces, bueno, ese es otro de los grandes retos del, del management hoy en día, el liderazgo, y es entender cómo empodero a los equipos. No solamente cómo empodero personas, sino que cómo empodero un equipo. Luego, entonces, viene otra de las grandes responsabilidades del liderazgo y es cómo alineo las limitaciones, entendiendo que una organización puede autoorganizarse, pero realmente también si se plantean las reglas del juego, si no están claramente los acuerdos, cuáles son los elementos, los acuerdos desde lo fundamental, lo negociable, no negociable, pues también puede ser que las cosas no sucedan. Entonces también ese líder tiene esa responsabilidad de garantizar que esos mínimos esperables, que realmente esa finalidad del deber ser se dé. Entonces, bien, mire que hemos hablado de tres elementos que el liderazgo hoy en día nos pone a prueba. ¿Cómo energizo a los demás? Dos, cómo empodero equipos. Y tres, cómo alineo limitaciones. Muy bien, entonces, luego llegamos a que otra de las grandes responsabilidades, y uno veces se estrella, uno veces cuando tiene la primera posibilidad de ser líder, y de pronto cuando uno viene de este mundo técnico, y por primera vez te dicen, es que tú ahorita vas a ser líder de un equipo, pues uno de pronto era muy buen técnico, pero ¿qué tan preparado estaba para liderar un equipo? Ese es otro mundo.
Y lo que ahora esperan además es que yo desarrolle competencias. Y desarrollar competencias es buscar que los equipos puedan alcanzar sus objetivos, pero que también tengan claro que tienen que evolucionar dentro de la organización. Y una de las grandes responsabilidades entonces que tienes como líder en una organización es desarrollar a otros. Ya no es solamente autodesarrollarte, no solamente es alcanzar tu nivel esperado, sino que también comienza a requerir que tú busques desarrollar a otros. Y por eso es que es tan importante hoy en día los modelos de valoración y evaluación 360 grados, que sean hechos a conciencia, que sean hechos bien, que sean hechos realmente desde la persona, que se vuelve una herramienta más fundamental, porque pues yo recuerdo una empresa que pensaban que la herramienta de evaluación 360 grados era una herramienta para poder sacar a los malos. No, es una herramienta para desarrollar la gente. No es para sacar a nadie, es para desarrollar personas. Entonces, se vuelve pues uno de los grandes también retos, y es que tú como líder tienes que ahorita entender que tienes que ayudar a otros a desarrollarse. Escalar la estructura. Cuando hablamos de estructuras, de desarrollar la estructura, y bueno, los hemos movido en el mundo de proyectos dicen, no, es que hay tres tipos de organizaciones, ¿se acuerdan? Que nos decían la jerárquica, las matriciales y las proyectizadas. Pero hoy en día hablar de escalar la estructura va mucho más allá, y es entender que la gente opera dentro de un contexto complejo, y nos lleva a entender que de uno de esos retos fundamentales es cómo genero una estructura dinámica en mi organización. Una estructura que además que facilite la comunicación informal, que facilite que se den esos espacios de colaboración, de trabajo colaborativo, de trabajo en equipo. Entonces, cuando una organización comienza a hablar de transformación digital, comienza a hablar de estos retos. Y en últimas, pues management dentro de su marco de trabajo nos dice, y el último elemento para un adecuado management, para que tú estés en una organización del management 3.0, es pensar que todo es susceptible a la mejora, que absolutamente todo se puede mejorar. O sea, todo se puede. Los equipos, las personas, la organización deben estar en un proceso de mejora constantemente. Por tanto, uno como líder, pues debería estar diciendo, bueno, ¿y cómo podemos mejorar la organización? Que no sea como hay veces cuando uno está trabajando temas de indicadores, que uno está feliz que porque el indicador lleva 6 meses, 10 meses, 12 meses sacando 110%. Yo recuerdo cuando trabajábamos para Arturo Calle, que una vez don Arturo en una reunión nos dice, oiga, qué indicadores tan buenos, pero qué resultados tan malos. Y nosotros quedamos como condorito, como plop. ¿Cómo así que qué resultados tan malos, pero que qué indicadores tan buenos? Claro, porque muchas veces medimos lo que no hay que medir, porque muchas veces medimos indicadores sin las metas adecuadas. Entonces simplemente tenemos indicadores para cumplirlos, para que nos queden buenos, para que no nos pongan una acción, no nos pongan una acción de mejora, pero realmente tenemos que tener claro que uno de los grandes eh, necesidades o funciones que tenemos con los líderes es saber qué medir y cómo constantemente puedo mejorar. Bueno, hasta aquí les he compartido un poquito lo que plantea Management y me gustaría pues escuchar a ustedes pues qué preguntas podemos, podemos tener antes de pasar a un ejercicio práctico que quiero que hagamos en unos minutos. Entonces, ¿qué preguntas tienen? Cómo se abordan este tipo de cosas? ¿Qué tipo de herramientas de liderazgo están utilizando? Bueno, esperemos, me gustaría como escucharlos y que ustedes puedan aportarnos desde preguntas o desde aportes, ¿vale? Adelante. Sí, Paulo, esperemos unos minuticos mientras Segundito. escribe. Vale, perfecto. Juan David Botero pregunta que si nos compartirían la presentación. Sí, Juan David, se comparten las memorias, la grabación, la presentación y el correo del contacto de Paulo si él lo autoriza para que pronto puedan hacer preguntas posteriores. Claro que sí, claro que sí. Eh, Listo, inclusive, pues perfecto. acá les voy a compartir mi correo.
y Tenemos pues no duden. Adelante, por favor. la primera pregunta, Paul. ¿Cómo se puede mejorar el clima laboral estando trabajando de manera remota como ahora? Uy, muy buena pregunta. Fundamental. Bueno, inclusive hace poco estuvimos en una charla sobre esto. Eh, Bien, lo primero es que yo pienso que es fundamental la función del equipo eh, en mantener la cohesión del equipo en el sentido de que estemos preocupados por nuestros colaboradores brindando soporte y apoyo. ¿Qué nos sucede y qué nos está sucediendo en muchas empresas cuando nos estamos moviendo al teletrabajo? Que perdimos el contacto, que perdimos la conexión, que solamente como que hacemos la videollamada, nos conectamos con una plataforma, bueno, ¿cómo va el proyecto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? Pero hemos olvidado el mantener la relación física. Entonces, ¿qué se aconseja mucho acá? Se aconseja actividades, por ejemplo, desarrollar actividades lúdicas. eh, por ejemplo, una empresa hace poquito me pareció muy interesante lo que estaba haciendo, y es que diseñó una serie de actividades. Bueno, los que de pronto sean de mi generación recordarán un juego que se llamaba Carmen Sandiego, por dar un ejemplo. Sí, algunos de ustedes yo creo que se acuerdan. Yo sé que muchos de ustedes sí se acuerdan de ese juego. Y era un jueguito que, que consistía en que a ti te dan unas pistas y las pistas consistían en buscar a Carmen por todo el mundo, ¿cierto? A lo que voy con el ejemplo es que esta empresa se inventó un juego. Bueno, no se lo inventó ni siquiera, es un juego que está en Google Maps y puso a los colaboradores en ciertos tiempos de su empresa, a jugar este juego. ¿Con qué fin? Con el fin de generar espacios diferentes al laboral. Entonces, este es un momento donde es muy importante generar espacios diferentes a lo laboral, a través de la gamificación, a través de, por supuesto, de que los líderes estén en contacto con sus colaboradores. Eh, Algo tan simple como simplemente una llamada a decir cómo estás, cómo está tu familia, hay alguna situación de riesgo. Lo otro también es fundamental, las reuniones y mantener las reuniones de trabajo en equipo, las reuniones donde inclusive trates de personalizar las cosas. Por ejemplo, siempre recomendamos a la gente, en las reuniones de tu equipo, pídele que todo el equipo tenga su cámara prendida. Obviamente aquí no lo hacemos pues porque pues tenemos pues más de 40 personas conectadas, pero seguramente con tu equipo de trabajo va a ser mucho más fácil, que tu equipo de trabajo son 5, 6, 10 personas. Muy importante, conecta la cámara, o sea, trata de mantener siempre las relaciones interpersonales vivas, ¿de acuerdo? Ahora, obviamente es muy importante estar midiendo y monitoreando el clima, pero más allá de eso, yo diría que es el momento también de implementar herramientas desde el liderazgo, inclusive management, algo muy bonito que acaban de implementar, es dentro del mismo entrenamiento de Management 3.0, herramientas para el liderazgo de equipos remotos y cómo mantengo viva como esa llama y esa motivación. Entonces, bueno, esos son algunos de los ejemplos. Funciona muy bien esos espacios lúdicos, mantenga los activos, que la gente se mantenga como en esa interacción constante. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? ¿Alguien quiere hacer un aporte? ¿Qué dificultades pueden estar teniendo? Y Pablo, mira, tenemos otro. ¿Cómo implementar el management? Deberíamos iniciar por el cambio de la estructura. Ah, perdóname. Para implementar el management, deberíamos iniciar por el cambio de la estructura. Bueno, esa es una súper pregunta. Bueno, para implementar management, yo diría que lo primero que tú tienes que es, yo siempre le recomiendo a la gente es parte de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, lo primero que yo diría es aquellas herramientas que antes de que tú tengas que cambiar la estructura, porque eso no es muy fácil, es qué elementos tú puedes empezar a motivar en las personas. Pequeños cambios, por ejemplo, herramientas que son muy fáciles. Implementa modelos de reconocimiento, que nos lo plantea Management 3.0, modelos de reconocimiento entre pares. Para eso lo que te está llevando es que fácilmente la dinámica de estructura dentro de tu organización se dé. Porque tradicionalmente, ¿qué hemos hecho? El jefe reconoce a sus subordinados. Pero, por ejemplo, si tú implementas que el reconocimiento sea dado entre pares o entre cualquier nivel, el jefe puede reconocer a sus colaboradores, los colaboradores a su jefe, que eso es bien importante y que casi nunca se da. Y es que
los colaboradores casi nunca reconocen al jefe. Y el jefe también es un ser humano, también requiere el espaldarazo, también requiere el reconocimiento. Entonces, arranca siempre por pequeños detalles que generan gran impacto, porque el mundo se transforma desde pequeños detalles. Entonces, eso te va facilitando el ejercicio. O también puede ser que arranques con los elementos que más se requieren en tu organización, donde más débil estés. Inclusive, pues algo que nosotros le hemos recomendado a las organizaciones es haga un análisis de cultura organizacional. Inclusive, somos muy buenos en talento humano para medir el clima, pero ¿cuántos de nosotros hemos medido la cultura organizacional? Hay un framework que nosotros pues también somos partner que se llama Lean Change Management, que es un modelo de gestión de cambio en entornos ágiles. Y nos dice, el primer paso es que tú diagnostiques la cultura de tu organización. ¿Qué cultura es tu organización? ¿Y cuál debería ser la cultura de tu organización? Entonces yo diría que uno, arranca primero por donde sea más sencillo, donde genere menos dificultad. Y segundo, haz una valoración de la cultura organizacional y eso te va a permitir saber qué cosas van a ser fáciles y qué cosas van a ser difíciles y cómo te vas moviendo. Bien. ¿Qué otra pregunta tenemos? Sí, Pablo. Bueno, primero darle las gracias que se me olvidó nombrar a la persona que hacía la pregunta. La primera pregunta la hizo Mildred Padilla y la segunda la hizo María Victoria. Ahora tenemos una tercera pregunta, la hace Angélica Perico, y dice, ¿cómo hacer para que desde la gerencia entiendan este modelo y lo interioricen, cuando ya tienen marcado su estilo de liderazgo y creen que está bien así? Bueno, hay muchos caminos, ¿cierto? El primero es que Management está demostrado que tiene retorno de inversión. Y esto no es porque, mire, yo lo digo porque en una época de mi vida yo era como un enemigo del área de talento humano, a mí me parecía que eso era un estorbo, que qué cosa tan, que qué berracos para perder tiempo. Pero luego comencé a entender, entonces yo era de esos gerentes, ¿cierto? Yo era de esos gerentes, yo era gerente de tecnología, luego fui gerente productiva en otra compañía. Yo decía, no, pues ya llegó talento humano con su día de la salud o con su temita, ¿cierto? Pero cuando realmente nosotros le mostramos a la gerencia como un modelo de management genera retorno de inversión, porque en últimas esto está pensado para mayor productividad. ¿Y cómo está pensado esto? Para que la gente que está conectada con la organización, que la gente, que sus motivos comiencen a alinearse, suben altos niveles de productividad, bajando el estrés, disminuyendo la rotación. ¿Cuánto vale la rotación de la organización? Aumentando las competencias de las personas. Porque en últimas, ¿qué hablan, qué piensan los directores generales, los CEO? ¿En qué idioma hablan ellos? En el idioma del dinero. Entonces es muy importante que nosotros, como líderes de talento humano, empecemos a valorar las cosas desde el retorno de inversión. Y management, pues nos permite precisamente decirle a la organización, yo sé que mi organización no sé, digamos, no es Fedesoft de la caridad de las hermanitas descalzas, ¿cierto? Fedesoft, uso Fedesoft como ejemplo, por supuesto. La empresa no es mi empresa de la hermanita caridad, ¿cierto? Mi empresa es una empresa que está pensada para producir dinero. Es una empresa comercial, es una industria. Ahora, hay muchos caminos de producir dinero. Uno es pasando por encima de las personas, pero es el camino más difícil y más costoso. U otro es con la gente, logrando que la gente esté conectada con tu organización. Y eso está demostrado, inclusive dentro de la certificación de management se ve un poco de esto, está demostrado que las personas que están felices en el trabajo son altamente productivas. Y la gente altamente productiva, ¿qué sucede? Produce más. Y en últimas, ¿qué quiere el gerente general? Pues que haya producción. Entonces, en últimas, esto no es una herramienta para que todo sea más bonito, no, esto es una herramienta para que la gente esté conectada con tu organización. Entonces, pues un mensaje importante para los directores generales es trabajarlo desde el componente de retorno de inversión. Y por supuesto, pues invítelo, o sea, llévelo. Y lo digo porque precisamente hace poco tuvimos un entrenamiento donde precisamente estuvimos trabajando con la gente del comité de cafeteros y trabajamos con los directores y estuvo el presidente. Cuando él empezó a entender este modelo se dio cuenta que era algo que en algunas cosas él hacía, pero otras cosas comenzó a entender que tenía unas grandes necesidades de transformarse como líder, pues para poder lograr altos niveles de productividad, porque acá precisamente se responde el por qué muchas veces las cosas no se dan. Entonces, pues bueno, eso puede ser un poco la respuesta. ¿Qué otra pregunta podemos tener? Y Pablo, Viviana Restrepo pregunta, ¿cómo ayudar a los colaboradores a que no entren en un estado no sano, o sea, de
confort que después se les dificulte volver a las actividades normales, por ejemplo, a la oficina, o que generen resistencia a renunciar a ese confort. Estamos hablando, me imagino, que de pronto en estas situaciones del teletrabajo o en general. Pues yo creería que en esta situación, bajo esa situación, pero no sé, Viviana, si quieres, porfa, en el teletrabajo, nos Complementar. respondió. Ah, ok. Bueno, yo pienso que acá es fundamental, y Management lo plantea, mantener el empoderamiento. Que la gente no sea un autómata, que la gente entienda qué es lo que están haciendo y para qué lo están haciendo. Inclusive hay herramientas como, por ejemplo, los que nos plantea Scrum dentro de lo que es la planeación del sprint. Y tú empezar a trabajar con la gente, autogestión, empoderamiento, pues hace que la gente esté realmente conectada con lo que están haciendo. Entonces, una muy buena recomendación es esta. Ahora, hay herramientas, por ejemplo, que desprenden, por ejemplo, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva que dicen cómo planeo mi semana. Entonces, lleva a tus colaboradores a modelos de planeación semanal. Lleva a tus colaboradores sobre todo a modelos de trabajo por resultados. Hoy en día, pues ya el tema de que la gente cumpla horario, de que la gente llegó a las 7 no fue, pues bueno, yo conozco una empresa que pues se inventó un tema de que la gente tiene que abrir un aplicativo, a qué horas arranca a trabajar y que se toma una foto, imagínense pues ese tipo de cosas. Entonces usted abre el aplicativo, le tomó la foto, eh, y entonces el aplicativo va midiendo realmente la actividad del computador. Y si el computador pues estuvo mucho tiempo inactivo, por lo menos si no movió el mouse, entonces pues va a decir cuánto tiempo inactivo estuvo. Eso es lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer con la gente es llévala a trabajo por resultados. Que la gente al final de la semana no se pregunte qué hice, sino que logré. Que son preguntas muy diferentes. Uno hay veces el viernes se pregunta cansado y dice, uy, yo todo lo que hice esta semana. Pero esa no es la pregunta que yo me debería hacer. Yo me debería preguntar es, ¿qué logré esta semana? Entonces, un camino con tus colaboradores es que cada cual tenga una planeación de semana con un objetivo de su semana. Scrum lo llama el objetivo del sprint, ¿cierto? Entonces, el objetivo de la semana, cuáles son mis entregables de mi semana y que la gente, pues, desde allí sea gestionada su motivación, su reconocimiento desde el logro objetivo. De tal manera que cuando vuelva a la oficina, pues igual sigas manteniendo el mismo modelo. Objetivos semanales, resultados, independientemente de donde los logras. Si tú logras tus resultados en la luna, pues lógralos en la luna. Pero, pues que la gente realmente esté conectada con un sentido de logro. Bueno, espero responder tu pregunta de esa manera. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Alguna otra? Sí, señor. Andrés Castiblanco pregunta, ¿cuáles estrategias recomiendas para iniciar el proceso de desarrollo de competencias de las personas? Bueno, yo diría que sin duda alguna, pues, a ver, primero, a mí me parece fundamental en cualquier proceso de cambio en una organización hacer una valoración de la cultura organizacional. Listo. Segundo, pues obviamente si ya hay una definición de un modelo de competencias organizacionales, eso es fundamental trabajarlo, y que ese modelo de definición de competencias organizacionales haya sido hecho en apoyo y en trabajo con los líderes de la organización. Que no sea que simplemente talento humano se sentó, contrató a un consultor, diseñó el diccionario de competencias y digo, mire, empresa, estas son las competencias esenciales y estas son las organizacionales, estas son las competencias técnicas, sino que eso sea hecho con la gente. Ojalá con los líderes, ojalá con inclusive esos líderes, cuando digo líderes, no solamente los jefes, sino líderes naturales de la organización. Entonces, cuando he definido el modelo de competencias, entonces, pues es fundamental hacer una valoración de competencias, ojalá un modelo 360 grados, que nos permita saber las brechas y sobre las brechas, pues hacer planes de mejoramiento. Entonces, yo diría que es como ese hilo conductor, evaluación de la cultura, diseñar un modelo de competencias, una valoración y luego, pues, comenzar a empoderar a esos líderes para que a través de la mentoría, de un poco el coach, pero yo diría mucho más de la mentoría, que esos líderes se vuelvan como padrinos de los otros para acompañar a lograr esos resultados, pues se vayan dando esos cambios de competencias. Listo. ¿Qué otra pregunta tenemos? Pablo, sí. Juan David Botero pregunta, ¿cuál es el modelo de medición de cultura que mencionaste? Bueno, hay varios modelos, pero yo recomiendo mucho utilizar un modelo
que se llama el OCAI, OCAI. Es uno de los modelos de medición de cultura organizacional más utilizados en el mundo. Básicamente es muy interesante porque además no te dice el tipo de cultura, sino que te ubica la cultura organizacional por cuadrante, te dice un poco, básicamente te dice que hay 4 tipos de culturas, pero que toda organización tiene un poco de las 4. Entonces te dice, puede ser una organización jerárquica, puede ser una organización adocrática, puede ser una organización de mercado, eh, o puede ser una organización familiar o de clan. Y entonces te va a decir un poco cuáles son esos valores o esos componentes que tu organización tiene. Recordemos que la cultura organizacional es ese conjunto de valores y características que definen una organización. En pocas palabras, uno podría decir que la cultura responde a una pregunta y es, ¿cómo son las cosas aquí? ¿Qué es importante aquí y qué no es importante aquí? Entonces, ¿y cómo se dan esas iteraciones? Entonces, bueno, inclusive nuestra herramienta y es uno de los productos que nosotros ofrecemos. Nosotros ofrecemos una consultoría en cultura organizacional, pero también tenemos dentro de nuestra plataforma Talento 360 grados, pues una herramienta que las organizaciones contratan para medición de su cultura. Más allá de que tú mides la cultura, pues es entender un poco, básicamente siempre hay que tener en cuenta cómo es mi cultura hoy y cuál debería ser la cultura requerida y cuál es la deseada, que son 3 cosas diferentes. La requerida está en relación al logro de la estrategia empresarial y la deseada es cuál debería ser la mejor cultura posible que además apalanque la estrategia. Y probablemente uno va a migrar en esos 3 pasos. Uno está en la cultura actual, pasa a la requerida hasta que finalmente llegue a la cultura deseada, que es el modelo como ideal. Entonces, bueno, les recomiendo la medición de cultura utilizando la metodología OCAI. Nosotros pues somos partners de OCAI y pues nuestra herramienta pues tiene todo el set de valoración de cultura. Sin embargo, pues ustedes también pueden encontrar pues documentación, hay libros alrededor del modelo OCAI. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, Pablo, ya no hay más preguntas. Bueno, perfecto. Pues me gustó mucho como las observaciones. Eh, bueno, quisiera contarles, ustedes saben, bueno, inclusive nuestros amigos de FedeSoft nos lo han compartido, que ahorita estamos con el Ministerio de las TICs en toda la convocatoria de temas de apoyo a la transformación digital, donde la posibilidad pues, de las compañías dentro de nuestros planes de formación, pues el Ministerio de las TICs nos puede apoyar el 50% de temas de formación, pues puede aplicar esta convocatoria. Y algo interesante es que management se puede entender dentro del componente, que es uno de los componentes que está en la convocatoria, que es transformación digital. Ya lo hicimos en la convocatoria pasada con algunas organizaciones, donde con esas organizaciones trabajamos el tema de transformación digital y como la transformación digital tiene una dimensión, que son las personas, dentro de esa dimensión estructuramos todo el modelo de management. Entonces, pues se vuelve una oportunidad interesante que de pronto los que estén pensando en aplicar la convocatoria del ministerio, pues de pronto también piensen, y bueno, vale la pena la cuña, pues hacerlo con nosotros a través del componente de transformación digital y como el entrenamiento que exige el ministerio es de 80 horas, entonces se trabaja todo el componente de transformación digital y haciendo un zoom en transformación digital de personas dentro del tema de Management 3.0. Entonces es una opción también bien interesante. Me imagino pues que muchos de ustedes están enterados de ahorita de la convocatoria que tiene el ministerio. Pues ahorita también hay que buscar pues economía y el ministerio pues nos está dando una oportunidad bien interesante. Muy bien. Bueno, pues nuevamente agradecerles a todos por este espacio. Eh, pues obviamente les vamos a compartir esta presentación, que es un muy pequeño resumen de lo que nos invita a hacer Management. Management es normalmente un entrenamiento que se hace en un bootcamp, que toma, pues se hace normalmente en 16 horas. Es un entrenamiento muy bonito porque es todo a través de la facilitación del juego. Casi no hay teoría, sino todo es cómo hago, cómo utilizo las herramientas de management. Ustedes pueden encontrar un poquito más en la página de management 30.com, la pueden pues encontrar en internet y pues bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues pasar a agradecerles, bueno, ¿cómo les pareció? ¿Les pareció interesante? ¿Les gustó?
Esperemos a ver qué responden. Igual, pues sí, ya como muchos saben, nosotros les compartimos la memoria, la grabación y la presentación junto con los datos de contacto de Paula. Sí, Paula, están respondiendo que muy buena la información, súper importante, Viviana indicó. Angélica, muchas gracias, fue de mucho provecho. Juan David, todo muy interesante, gracias. Mildred, muchas gracias por la respuesta y el webinar. Bueno, María Victoria, muy interesante, muchas gracias, nos compartes la información. Milena Barreto, muy interesante, gracias por tu tiempo, ¿me recuerdas el nombre de la aplicación, por favor? Aileen, muy buena la charla, gracias. Andrés Castiblanco, gracias, muy útil la información. Julián Darío Bermúdez, muchas gracias, un tema muy interesante que vale la pena llevar a las compañías. Dayan, muchas gracias, muy interesante. Estos son los comentarios, Pau, muy positivos. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, la aplicación nuestra se llama talento360.com.co. Pues como les decía, es una plataforma de todo lo que es la gestión del talento humano en la organización. Infortunadamente, a veces las áreas menos sistematizadas somos las mismas áreas de talento humano, que incorpora todos los procesos de atracción, vinculación, todo lo que es la gestión de la motivación, liderazgo, etcétera. Pues tiene módulos para lo que es la compensación nómina, salud en el trabajo, pero fundamentalmente es una herramienta para la gestión del talento. Y pues que además conecta precisamente con todos estos modelos, porque no es solamente comprar un software, una vez compra el mejor software. Yo conozco empresas, por ejemplo, que compraron, qué sé yo, SuccessFactors, por ejemplo, de SAP, muy bueno, pero si tú no estás esto acompañándolo con un modelo de transformación en mi organización, vas a generar con un software muy bueno, pero pues que finalmente no genera el valor que se espera. Entonces, bueno, quedo muy atento a sus inquietudes, si en algo les puedo servir, bienvenido. Igual, pues yo también estoy en el WhatsApp del grupo de talento, pues que amablemente FEDESOA nos ofrece. Entonces, pues también si en algo les podemos servir, siempre Ah, bienvenido. Paula, acá una última, Aileen tiene dos, porfa, más ejemplos de pausas activas para colaboradores y la otra es ¿qué nos recomiendas para las capacitaciones de liderazgo de equipos remotos? Todos estamos aprendiendo. Bueno, pues a ver, ¿saben una cosa? Les voy a compartir, me comprometo a hacerlo. Le voy a mandar pues a nuestro equipo de FEDESOFT una recopilación de herramientas que hemos hecho para facilitación de equipos remotos con herramientas web, inclusive herramientas gratuitas. No la tengo aquí, pero esta tarde se las puedo mandar. Es una recopilación de diferentes herramientas que nos sirven para facilitación, por ejemplo, como Mentimeter, como por ejemplo Mural. Bueno, yo imagino que muchos de ustedes conocen muchas de estas, lo que es Quizzes, lo que es, bueno, hay muchas herramientas. Entonces les voy a compartir un compendio de varias herramientas y cómo utilizarlas, inclusive con videos de cómo se utilizan. Bueno, eso pues en términos de cómo facilitar. En términos de pausas activas, me gustó mucho una empresa que estamos asesorando ahorita precisamente en transformación de su cultura organizacional, que diseñaron un safari fotográfico. Entonces uno dice, oiga, ¿cómo que un safari fotográfico que con esta pandemia uno no puede ir ni a la esquina? Pues nada, el safari fotográfico que se inventaron en esta compañía, que además hubo un premio, fue a través de los diferentes zoológicos en el mundo, como por ejemplo el zoológico de San Diego, que tiene cámaras en vivo. Entonces, pues súper chévere, se inventaron un concurso sencillo, donde la gente pues en ciertos horarios del trabajo iba a un sitio web de un zoológico y tenía que, por ejemplo, decía, tienes que tomarle una foto al pingüino cuando el pingüino se esté bañando. Y como la cámara del zoológico San Diego, por ejemplo, el zoológico de Moscú, bueno, no nos vamos muy lejos, aquí en Pereira, en el parque, en el Ocumarí, que es el parque, pues menos que ustedes de pronto lo han escuchado hablar, que es un parque temático sobre flora y fauna, también hay cámaras en vivo. Entonces la gente tenía que, ciertos momentos del día, tomarle la foto y simplemente que era una captura de pantalla. Eran unos retos. Entonces esa es una pausa activa que la gente la desconectó un poquito de su realidad. Funciona muy bien. Otra compañía que inclusive fue un desarrollo que nosotros hicieron un juego de quién quiere ser millonario. Ellos lo llamaban quién quiere evolucionar, que era el típico juego de quién quiere ser millonario, pero con preguntas de la empresa. Y básicamente era la aplicación como la que tú tienes en los aviones de Avianca. Imagino que todos la hemos usado. Entonces también la gente la conectó con la realidad de la empresa, un juego de estos donde tú sacabas un tiempo, concursabas, él iba sacando el ranking y pues al final hubo un ganador y pues la gente estuvo súper contenta.
no hay que no hay que tirar la casa por la ventana. Pequeña creatividad, cosas que conecten con la lúdica, que tengan un sentido y puede funcionar. Bueno, pues Sí, Pablo, súper interesante. Listo, dale. Ya igual llegamos al final. Mil gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ti, Pablo, nuevamente. Nos vemos el próximo 6 de septiembre. También Pablo nos va a acompañar en una conferencia, en un webinar. Les enviamos también el link si quieren participar de esta próxima charla. Eh, Juan David Botero pregunta que cómo pueden pertenecer al grupo de WhatsApp de Talento de FEDESOF. Nosotros te enviamos, yo te envío la información a tu correo. Listo. Entonces, listo. Un muchísimas abrazo a gracias a todos y feliz todos. tarde. Feliz día. Un abrazo. Hasta Gracias, luego. Pablo.